Hola mi gente hermosa, mi nombre es Jordis, bienvenido, bienvenida a mi canal. Cuando llega la quincena estamos ansiosos, nos encanta disfrutar de ese placer que causa tener dinero. Esa es la varita mágica de todos nosotros. Sin el dinero no podemos comprar nada, pero el dilema está después de la quincena, que nosotros nos sentimos ricos, nos sentimos millonarios, nos sentimos en la cima de todo. Y cuando se está acercando la segunda semana antes de quincena, ya estamos ahorcados, ya estamos desesperados, ya estamos ansiosos de que llegue porque no tenemos plata. Ese es el dilema. El dilema entra cuando no podemos o no sabemos cómo manejar, cómo administrar el dinero que nos llega. Y en este video yo te voy a enseñar unas estrategias para que puedas administrar mejor ese dinero que te llega y no te sientas tan ansioso o en esa desesperación porque te estás quedando sin dinero. Entonces, sin más que decir, empecemos. Tú trabajas duro, cobras tu quincena, ya lo tienes en tu mano. Ciertamente lo trabajaste, te esforzaste, trabajaste arduamente 8 o 12 horas al día. Pero cuando te llega a tu mano es como agua, porque se va rápidamente y no sabes ni qué hiciste con el dinero. Lo difícil es retenerlo, es saber cómo estirar tu plata, cómo estirar ese dinero, cómo hacerlo rendir. El dinero no es el centro de todo, es quien lo administra, es la mentalidad de la persona que lo administra, es tener determinación, es un cambio de estilo de vida, un estilo de vida de una persona consumista a una persona de inversionista. Es una mentalidad realmente, todo es una mentalidad distinta. Cuando ganas el dinero, lo gastas, lo ahorras, ¿qué haces con él? O cuando tienes el dinero, cuando te viene el dinero, ¿qué es lo que haces? Lo administras con sabiduría, lo inviertes, ¿qué haces con él? Punto número 1, cambia de una mentalidad de consumista a la mentalidad de inversionista y tener esa determinación. ¿Determinación de qué? Determinación de ahorrar. Ahorra tu dinero, olvídate de todas esas publicidades que ellos ya tienen su trabajo. El trabajo de nosotros es no hacerle caso a esa gente, es olvidar lo que dicen esa gente y poner ese dinero en una cuenta de banco y no lo vas a tocar, lo vas a olvidar. Asimismo, como nosotros tenemos gastos y nosotros pagamos el agua, la luz, el internet, la colegiatura de los niños, infinidad de cosas que nosotros, compromisos que nosotros tenemos que cumplir. Eso nosotros tenemos en nuestra mente de que no es de nosotros. De la misma forma, tratar el tema del ahorro. No es de nosotros, no nos pertenece. Es de la meta o es del proyecto que nosotros tenemos. Si nosotros empezamos a pensar de esa forma, entonces el tema del ahorro va a ser con disciplina, tratado de una manera seria, porque realmente el ahorro es así. El ahorro nos ayuda a tener esa estabilidad. Reorganiza tu presupuesto. Reorganiza tu presupuesto porque hay cosas que nosotros gastamos. Realmente, lo sé. Hay cosas, y tú también lo sabes, hay cosas que nosotros gastamos y no son necesarias gastar. Y entonces así nosotros le bajamos un poco a esos gastos que nosotros tenemos y aumentamos más el ahorro. Es importante reorganizar el presupuesto. Cuando reorganices realmente todo tu presupuesto, en lo que gastas en súper, en lo que gastas en salida, en lo que gastas en muchas cosas, por ejemplo, el cable que tienes, a veces tienes canales extras y no lo utilizas, quítalos, quita esos canales que realmente no los ves. Las comidas en la calle, comes 5 días a la semana en la calle,
tú puedes comer, aunque sea un día a la semana o un día en la quincena y los demás días comes en tu casa. A reorganizar tu presupuesto, eso son cosas que vas a ver que va a minimizar rotundamente, va a minimizar drásticamente el tema de los gastos y va a aumentar en gran magnitud tus ahorros. Te vas a sorprender de cuánto tú pudiste ahorrar. No ahorres de lo que te sobra, ahorra antes. Ahorra cuando el dinero te llegue, ahorra cuando el cheque te llegue, cuando te depositan tu dinero en el banco, ahórralo en ese preciso momento y separa algo que tú consideras que es un dinero justo que tú lo vas a ahorrar, porque hay veces que ahorramos de más y la verdad que nos quedamos muy justos y a la larga tocamos, y también ahorramos menos de lo que nosotros podemos ahorrar y realmente gastamos mucho más. Y lo que se quiere es ahorrar más de lo que nosotros gastamos. Tenemos que pensar como piensan los inversionistas. Y los inversionistas así piensan. Gastan menos de lo que ahorran. El 10% de tu salario, el 20% de tu salario. Hay personas que ahorran hasta el 70% del salario. Imagínate. Y muchas veces se piensa cómo lo hacen, o a veces se piensa de que gana mucho dinero y realmente no gana tanto dinero, si no sabe cómo administrar su dinero. Eso es todo. Sabe en qué gastar y en qué no. Cuándo darse su gusto y cuándo frenar de ellos. Dándote un ejemplo. Si tú ganas $500 al mes y tú ahorras de esos $500 el 10%, solamente el 10% de tu salario, significa $50 al mes. Con $50, solamente $50 que tú ahorres al mes en el banco, y olvídate que lo tienes, ya tú en 2 años tienes $1,200. Realmente se escucha, para algunos, no sé, para mí se escucha un buen dinero, pero tal vez para otros suena muy poco, pero realmente esos $1,200 son mucho dinero. Es mucho dinero que tú puedes invertirlo en algo, que tú vas a ver cosas tangibles que te van a hacer sentir bien. Realmente a mí me encantaría $1,200 en la cual yo puedo hacer algo tangible, en que yo puedo ver dónde se fue mi dinero, porque muchas veces compramos cosas que nosotros no sabemos ni dónde se fue el dinero, ni qué nosotros hicimos con eso. ¿No te ha pasado? Yo sé que te ha pasado. A todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Y realmente vale la pena esos $50 y tener en 2 años $1,200. Planifica tus compras y priorízalas. Al planificar las compras, ya nosotros vamos adquiriendo una disciplina en que si nosotros, por ejemplo, queremos una televisión, de antemano hacer el presupuesto de esa televisión, buscar ofertas en diferentes lugares para ver cuál tiene el mejor precio y así poder hacer la compra. Entonces hay muchas opciones, pero planifícalas, planifica tus compras. No compres por comprar, no compres porque un producto se vio bonito en el almacén, entraste al súper y huele bien ese producto. No compres de esa manera. El trabajo de nosotros es ahorrar el dinero y gastarnos el dinero en las cosas que nosotros sabemos que son útiles para nosotros, y priorízalas. ¿Qué es más importante? ¿Qué no es tan importante? ¿Qué lo puedo dejar para después? Entonces así cambiamos esa mentalidad y nosotros vamos a ahorrar. Trabajas tanto para ver el producto de tu trabajo. Trabajar tanto por tantos años y no ver fruto del trabajo, del esfuerzo, es triste, es realmente triste. Es trabajar como esclavos. Entonces, trabajar, ahorrar y luego invertir en algo tangible, en algo grande, en algo que lo vas a ver, el fruto de todo tu esfuerzo, que con los años veas ese desarrollo que tú tuviste, es algo gratificante.
de dónde empezaste, de con cuánto dinero empezaste y cómo lo pudiste reproducir con solamente un cambio de mentalidad. Haz un presupuesto al comprar tu despensa. Hay veces que vamos al súper y haciendo nuestras compras, pero no tenemos ni un presupuesto y ni una lista. Hacer una lista previa de lo que vas a comprar. Y antes de hacer una lista, algo que te puedo decir es que te hagas un menú de lo que tú vas a comer por lo menos en una semana. Hay personas que realmente le gustan ir para el súper todos los días porque piensan o sienten de que no quieren comer lo mismo al día siguiente o no saben qué comer al día siguiente. Pero como estrategia es recomendable hacerte un menú semanal. Entonces tú puedes con ese menú hacer la lista de todos los ingredientes, todas las cosas que vas a comprar en el súper y así también controlas tu presupuesto. Y algo que realmente es como quien dice de ley, que te vayas al súper con el estómago lleno. Vete al súper siempre con el estómago lleno porque aunque tú tengas una lista, y dime que no, es cierto, aunque tú tengas una lista, si tú vas con el estómago vacío, algo extra te pones en el carrito del súper. Algo extra siempre te pones. ¿Por qué? Es algo normal. Es algo normal. Estás viendo muchas cosas, se te están antojando muchas cosas porque tienes hambre. Entonces, ve con el estómago lleno. Así te enfocas y te limitas solamente a lo que tú tienes en tu lista. Aprovecha todas las ofertas que tú veas, aprovéchalas. Pero si lo necesitas, ese es algo fundamental. Si no necesitas lo que está en oferta, para que ni lo mires. Las compras en los almacenes, las compras en los restaurantes, las compras en súper, en viajes, en todo. Aprovecha todas las ofertas que puedas, aprovéchalas. Evita esos gastos hormigas, esos gastos que todos sabemos, esos gastos que realmente son lo peor de lo peor de lo peor de gastar, porque así son. Son dulces al principio, pero después te sorprendes y no son tan buenas. No son buenas absolutamente en nada. No compres por ansiedad. Evita comprar por ansiedad. La ansiedad realmente afecta en la forma en cómo nosotros compramos. Dependiendo de tu estado de ánimo, así mismo compras. Comprar por ansiedad es un sentimiento de placer, un sentimiento de que se te fueron todos los problemas en el momento. Sientes un gusto, una satisfacción cuando tú compras. Y compras de más. Y realmente no lo necesitas, pero es un impulso. ¿Por qué? Por el sentimiento, por ese estado de ánimo. Y te diviertes por el momento, pero ese es un placer momentáneo. Después entras en el mismo sentimiento y sin dinero, sin el dinero que tú tenías. Entonces, canalizar esa ansiedad, ese sentimiento haciendo otras cosas. ¿Y qué es esa otra cosa? Enfocándote en ese objetivo que tú quieres. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esas expectativas que tienes con ese ahorro? Y enfócate en eso, en esa determinación que te dije al principio, y no lo gastes. Te vas a sentir más sereno y con ese control de ti, de tus finanzas, de tu propio pensamiento, y te vas a sentir bien. Reduce la cantidad de dinero que tú gastas en ropa. Yo sé que a todos nos gusta vestir bien, pero hay veces que nosotros tenemos mucha ropa y en el closet de nosotros a veces hay ropas que nosotros ni siquiera hemos usado. Están hasta con las etiquetas. Muchas veces tenemos mucha ropa con etiquetas y solamente unas cuantas son las que nosotros normalmente utilizamos.
son las que utilizamos siempre, porque son las que nos gustan. Y es así. Entonces, si no necesitas comprar ropa, la que tienes se ve bien y sales a la calle y te ves bien, no hay necesidad de comprar todas las semanas o cada vez que cobres tu dinero de la quincena e ir a los almacenes y comprar ropa. Entonces, bueno, espero que este video te haya gustado. Yo la pasé muy divertido como siempre con ustedes. Por favor, comparte mi video para que así también le puedan llegar a otras personas y podamos crecer poco a poco esta familia. Te lo voy a agradecer. Suscríbanse por favor a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias por ver todos mis videos cada vez que subo uno nuevo. Dale manito arriba si te gustó. Y bueno, hasta la próxima. Bye.